Bueno, pues buenos días, yo soy el doctor Aradio Montes, soy residente de primer año del Centro Universitario de Imagen Diagnóstica en Monterrey, Nuevo León. El tema que vamos a abordar el día de hoy es patología benigna y maligna del duodeno y mi maestro asesor fue el doctor Matías Irina Chá. Muy bien. Esos son, la verdad es que la patología benigna y maligna del duodeno sí es muy variada y podemos hablar, pues podemos tardarnos mucho tiempo hablando de esto, pero lo quise englobar por partes. Vamos a hablar de una pequeña introducción, anatomía, variantes anatómicas, enfermedades inflamatorias e infecciosas, neoplasias y un poco de patología vascular. ¿Vale? Muy bien. Es como una introducción. Como ya les comenté, la verdad es que la patología duodenal tiene un amplio espectro de anomalías que pueden afectar al duodeno, desde anomalías congénitas hasta entidades traumáticas o inflamatorias. La verdad, lo más importante aquí es la ubicación que tiene el duodeno y su estrecha relación con otros órganos que hacen que sea como fácil pasar por alto o inclusive malinterpretar las anomalías duodenales en las imágenes transversales, por ejemplo. Pero desde hace tiempo la endoscopía ha suplementado en gran medida a la fluoroscopía, por ejemplo, para la evaluación de la luz duodenal. Y las imágenes por tomografía y la resonancia magnética también permiten una evaluación más integral del duodeno y pues las vísceras circundantes, que como podemos ver aquí, pues el páncreas, la vía biliar y la vesícula biliar. Entonces, nosotros tenemos que saber como que más que nada definir bien la anatomía para cuando nos llegue a tocar alguna patología duodenal, sabremos diagnosticarla bien y ver los errores más comunes de la evaluación del duodeno. Muy bien. No sé si algún compañero residente me puede ayudar con la anatomía aquí, por favor. Bueno, aquí estamos ante pues, un esquema anatómico del duodeno. Pues como ya sabemos, recordar que es la primera porción del intestino delgado y mide unos 25 centímetros aproximadamente y tiene forma de C, como podemos pues, ver aquí en esta ilustración. Bueno, se divide en 4 porciones. La primera es una porción que es ligeramente ascendente, es el bulbo duodenal. Esta porción en sus primeros 2.5 centímetros va a ser intraperitoneal y el resto del duodeno va a ser retroperitoneal, que también es importante comentarlo. Bueno, esta es la primera porción que ya comenté, es el bulbo duodenal. Luego tenemos la segunda porción, que es la porción descendente. Esta porción, bueno, lo importante de esto es que abraza la cabeza del páncreas y también pues que es donde está el ámpula de Vater, que es donde va a llegar pues la unión del colédoco con el conducto pancreático común. Y bueno, luego tenemos la tercera porción, que es una porción horizontal, que va a cruzar por enfrente de la vena cava inferior y la aorta. Y por último tenemos la cuarta porción, o porción también ascendente, que va a terminar en la flexura duodeno-diagonal, que bueno, este es un límite pues anatómico importante, que es pues el ángulo de Treitz, que nos va a dividir pues sobre todo para pues sacar el tubo digestivo para dividir tubo digestivo alto de bajo. Muy bien. Solo que no lo puedo mover el computador. Creo que no. Ah, pero no lo puedo ver aquí. No, no lo veo. Nada más vas a pasar ahorita, vas a darle hacia tu izquierda, y en un punto el mouse lo vas a tener ya, ¿no? Y eso. ¿Listo? Muy bien, perdón, problema técnico.
Entonces sí, muchas gracias Alejandra. Pues el duodeno mide alrededor de 25 a 30 centímetros, como ya mencionó Alejandra. Tiene una localización tanto como intraperitoneal como extraperitoneal. La primera porción, que es la porción la porción ampular, que se suspende intraperitonealmente y se extiende desde el píloro gástrico, que estaría más o menos por aquí, hasta el cuello de la vesícula biliar. Y la segunda porción es el duodeno descendente, que se extiende entre los ángulos duodenales superior e inferior, que contienen las dos papilas que ya mencionó Alejandra muy bien. Y en la tercera porción del duodeno, esta es la porción horizontal o transversa, que sería esta, que pasa por aquí. Y solamente la segunda porción o sea, quiero recalcarlo bien y que se acuerden muy bien de esto, porque ahorita voy a hablar de una patología que es, pues realmente es muy extraña, pero pues lo voy a abordar. Y la tercera porción y la cuarta porción, como ya lo mencionó Alejandra, que está en la unión duodeno-yuyunal por el ligamento de Treitz. Muy bien. Aquí tenemos una imagen por fluoroscopía, es una serie gastroduodenal donde podemos observar igual, o sea, que vamos desde el estómago. Aquí observamos el D1 o la primera porción. Observamos la porción descendente, con las que pues aquí en teoría deberían de estar las papilas. Esta sería la tercera porción y aquí estaría la cuarta porción del duodeno. Entonces, solamente es como que para identificarlo en una técnica de imagen. Nosotros tenemos varias técnicas de imagen para diagnosticar cualquier patología de la que voy a hablar ahorita. Entonces, durante muchos años se usó la fluoroscopía para hacer el diagnóstico más que nada de enfermedades que abarcaran para la luz duodenal. Sin embargo, esto ha sido muy suplantado por la endoscopía, como la imagen que podemos ver sobre su lado izquierdo, que corresponde a una úlcera duodenal. Inclusive también podemos ver que se ha ido aumentando por la incidencia que ha habido del uso de la tomografía axial computarizada, como la imagen que podemos ver en el centro, que podemos empezar a diagnosticar mucho más patología duodenal como no lo hacíamos antes, inclusive. Entonces, ya entrar como de lleno, vamos a hablar de variantes anatómicas. Por cierto, va a haber Kahoot para los que no saben, para que presten atención y a haber premios. Muy bien. La primera de las variantes anatómicas es el quiste de duplicación duodenal. La verdad es muy poco frecuente y solo el 10% involucra en la región gastroduodenal y la verdad suelen aparecer como masas quísticas, como se puede ver en la imagen, que tenemos una tomografía axial computarizada en una reconstrucción en coronal, donde podemos observar donde empieza el duodeno en esta parte y la luz, o sea, está como que semi-ocluida. Y aquí tenemos pues sí, una lesión, que es una lesión como una masa quística, está bien delimitada, no tiene realce y tiene, o sea, con una atenuación como si fuera de líquido. Entonces, esto en las imágenes de resonancia pueden ser en imágenes de resonancia potenciadas en T2, se ven hiperintensas, no tengo una imagen de resonancia, desafortunadamente, pero por ejemplo, estas duplicaciones no se comunican con la luz duodenal como la acabo de mencionar en un momento. O sea, aquí podemos ver la luz del duodeno y acá podemos ver el quiste de duplicación duodenal. O sea, aunque los síntomas relacionados con la obstrucción, o sea, o la sobreinfección pueden estar presentes, la verdad es que suelen ser súper asintomáticos y a menudo se descubren incidentalmente en imágenes, pues, abdominales, porque el paciente venía por otra cosa totalmente diferente. Pero aquí es muy importante recalcar que hay que descartarlo de un pseudoquiste pancreático, que como ya todos lo sabemos, que en mi clase pasada lo mencioné, que es una pancreatitis que puede causar con un pseudoquiste. Entonces, sí es de suma importancia por la relación que tiene con la cabeza del páncreas por acá. Y pues bueno, en esta siguiente imagen tenemos igual un quiste de duplicación duodenal, pero como podemos observar aquí, o sea, ya la pared ya no la podemos definir completamente. Esto es una tomografía axial computarizada en una reconstrucción en sagita y esta es una tomografía axial computarizada de un hombre de 58 años que sufrió un accidente, un traumatismo cerrado al caer por las escaleras. Entonces el paciente acude a urgencias, le toma una tomografía donde se le hacen estos cortes y podemos ver que tiene un engrosamiento, o sea, que es muy significativo de la pared del quiste, que igual como les había mencionado, no comunica con la luz duodenal, pero en la imagen en axial sí podemos ver que la luz duodenal sí está como desplazada hacia la línea media
Inclusive se muestra aquí un líquido, hay muestra de líquido retroperitoneal en la parte pararrenal anterior. Y la luz duodenal pues se ve, como ya lo mencioné, estrecha y se desplaza medialmente debido pues a los cambios inflamatorios que sufrió, perdón, por lo mismo del quiste que se rompió. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar al siguiente, que es un divertículo duodenal. Como ya lo sabemos, las dilataciones saculares, es una dilatación sacular, como se puede ver en esta imagen, por una fluoroscopía en una serie gastroduodenal, que aparecen cuando las capas, que esto es de suma importancia, mucosa y serosa, se hernían a través de un defecto focal a lo largo de la vía de la penetración de los vasos sanguíneos o de los conductos, siendo, o sea, lo más frecuente es que sea la pared medial del segundo o del tercer segmento. La verdad aquí, el tipo adquirido es el más común, o sea, es más común que el tipo congénito y suelen ser, igual que el anterior, totalmente asintomáticos, pero menos de un 10% causa síntomas y solo el 1% requiere tratamiento, tratamiento por algún tipo de perforación, hemorragia, obstrucción o inclusive articulitis aguda. Entonces, ¿cómo nos vamos a ver cuando hagamos nosotros una fluoroscopía? Como en esta imagen que tenemos aquí, pues podemos ver que se ve como una vaginación sacular que puede parecerse como si fuera una masa con aire cuando no estemos muy acostumbrados a verla. Y puedes tener inclusive como un nivel hidroaéreo en la tomografía o material de contraste o como si fueran desechos en el interior, lo maneja la literatura. Entonces, como ya les mencioné, pues esta es una imagen de una serie gastroduodenal en un paciente de 63 años, que igual venía, pues, estaba totalmente sintomático y podemos ver una evidente vaginación de la tercera porción del duodeno en su pared anterior. Muy bien. Algo aquí que es de suma importancia es que nosotros al ver más que nada la tomografía, o sea, como la relación tan estrecha que tiene la segunda porción del duodeno, o sea, con la cabeza del páncreas, es no sobrediagnosticar o no, pues sí, pues no hacerlo como si fuera una tumoración de la cabeza del páncreas. ¿Cómo lo podemos diagnosticar o cómo lo podemos ver? Simplemente siguiendo la luz del propio divertículo, como se vería aquí. Entonces, como quiera, ahorita voy a hablar un poquito más de esto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos imágenes de divertículos duodenales. Aquí tenemos imágenes de divertículos duodenales, que como ya lo mencioné, son invaginaciones saculares que se pueden parecer a una masa con aire, con líquido, inclusive tener un nivel hidroaéreo, con material de contraste o burbujas en el interior, que eso lo hace muy patoneumónico. Entonces, cuando están llenos de líquido, los divertículos preampulares, que fue lo que mencioné en la diapositiva pasada, como en lo que se ve aquí en esta imagen, los divertículos preampulares pueden parecer como si fuera una masa o un quiste pancreático o del colédoco. Entonces, la continuidad luminal directa con el duodeno es la característica principal y más importante para hacer el diagnóstico para confirmar el diagnóstico por divertículos. Entonces, las imágenes por diverticulitis o divertículos duodenales lo vamos a ver como, por ejemplo, en esta imagen, que en la TAC mostramos, son dos tomografías axiales computarizadas, donde podemos observar dos divertículos duodenales en la región periampular, por ejemplo, aquí en este lado, donde la tenemos, que está llena de aire, y en la cuarta porción del duodeno, que tiene con un nivel hidroaéreo. Entonces, en la TAC de este lado, pues por aquí, revela un divertículo que contiene, como si fueran, o sea, es un divertículo en la tercera porción del duodeno, que tiene como si fueran burbujas adentro. O sea, que es como que lo más patoneumónico que podemos ver para nosotros diagnosticar un divertículo duodenal. Por ejemplo, aquí tenemos el mismo paciente, es un paciente de 67 años con epigastralgia, fiebre e ictericia, que acudió pues, no sé, algún departamento, donde le realizaron un ultrasonido donde podemos observar que hay un engrosamiento difuso de la pared, y también tiene una pequeña colección aquí, que la podemos ver por este lado. Entonces, le realizan una tomografía, perdón. De realizar una tomografía donde podemos observar aquí se ve, ¿verdad? Donde podemos observar, es que ya no lo veo. Donde podemos, en la imagen del medio, una tomografía axial computarizada,
donde podemos observar cómo en la parte del duodeno tenemos borramiento de la grasa, inclusive ya tenemos un poquito de aire por acá, y o sea que esto correspondería con una diverticulitis. Y ya aquí tenemos una resonancia magnética donde o sea, ya se ve más como un divertículo, donde la grasa ya no está tan borrada, pero seguimos teniendo aquí el mismo nivel. Muy bien. El divertículo duodenal, como ya lo sigo mencionando, en esta imagen se muestra un divertículo que está lleno como si fueran como de detritos o de desecho, como lo menciona en la literatura, que se puede ser confundido como si fuera un absceso con gas, pero pues el paciente tiene ausencia de cambios inflamatorios, incluso o sea, pues, para hacer el diagnóstico. Entonces, la siguiente patología es un divertículo intraluminal. El divertículo intraluminal, también conocido como Winston diverticulum, es una causa muy rara del dolor abdominal, que puede ser intermitente y cursa con plenitud postprandial, que puede complicarse con obstrucción, sangrado, pancreatitis o colangitis. La frecuencia, la verdad es que solamente vi un caso, o sea, en la literatura, y la frecuencia reportada dice que es hasta 22%, siendo sintomático solo un 10% y en tratamiento un 1%. Entonces, la verdad es que hay varias teorías para esto, pero o sea, la más común es una anormalidad congénita que parece ser un resultado de la recanalización incompleta de la luz anterior del intestino embriológico. Entonces, más o menos por la 8ª semana de la gestación. Entonces, en su desarrollo, inicialmente hay hiperplasia de las células epiteliales de la mucosa duodenal y da resultado a años pues, de fuerzas con peristalsis. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Pues en la imagen. Lo reporta como si fuera en manga de viento. Aquí podemos observar cómo se encuentra, que es un saco lleno, o sea, es un saco aquí como que lleno de contraste, que podemos delimitarlo bien con otra línea por acá. Entonces, esto es muy patognomónico de ser un divertículo intraluminal. De hecho, por aquí tengo otra imagen donde podemos observar en la tercera porción del duodeno cómo aquí tenemos un divertículo intraduodenal que se ve súper bonito, donde podemos delimitarlo bien con una línea por este lado y pues el material de contraste en todo su interior. Entonces, muy bien. La malrotación intestinal, esto es algo también, pues la verdad es que muy poco común y se define en general como una posición normal del intestino dentro de la cavidad peritonea, debido a que el intestino no logra completar su rotación, o sea, su rotación durante el desarrollo embriológico. Entonces, los pacientes están predispuestos a vólvulo de intestino medio que por lo general ocurre en infancia. Entonces, ¿cuál es el pilar en estas imágenes? En caso que sospeche de una malrotación intestinal, es una serie gastroduodenal por fluoro y que se descarte la malrotación de la unión gastroduodenal. La verdad es que, como aquí se puede ver en esta imagen, que es una imagen por fluoroscopía, donde podemos observar que el intestino, o sea, que el duodeno nunca cruzó, o sea, que la cuarta porción se quedó como del lado derecho y nunca cruzó hacia su lado izquierdo. Esto es muy característico de una malrotación intestinal. Entonces, aquí tenemos una imagen por una tomografía axial computarizada donde podemos observar que, que el intestino, o sea, todo el intestino delgado está en parte del lado derecho, donde no cruza la línea media, la cuarta porción del duodeno. Entonces, y de este lado, creí que había puesto otra. Muy bien, entonces la verdad es que la malrotación simplemente con que no cruce la línea media y donde podemos observar todo del lado derecho y no del lado izquierdo, eso se considera una malrotación intestinal y es muy común encontrarlo, o más común encontrarlo en pacientes que son pediátricos. Muy bien, ahora para hablar del páncreas anular. La verdad es que el páncreas anular es una anomalía congénita muy rara y la verdad es que se me hace muy bonita, digo, para mí, no para los pacientes. Que es que una porción del duodeno está rodeada por un anillo parcial, como se puede ver en la imagen, o completo de tejido pancreático, normal, evidentemente, conectado a la cabeza del páncreas, debido a una rotación incompleta ventral durante el desarrollo embriológico. Entonces, la segunda porción de duodeno está comprometida por lo regular en el 85% de los casos y la primera o la tercera porción en el resto. Entonces, las anomalías congénitas, o sea, es una anomalía congénita evidentemente y los niños pueden cursar con otras cosas, por ejemplo, una fístula traqueosofágica, un ano imperforado o una enfermedad de Hirschsprung.
Entonces, por lo regular se presenta mucho en la infancia y hay que sospecharlo cuando los pacientes tengan pancreatitis de repetición. Entonces, en los adultos la verdad es que es súper asintomático y en su mayoría, y la verdad es que en su mayoría se descubren incidentalmente. La verdad es que el páncreas anular tiene un signo muy bonito, que aquí como podemos ver son dos imágenes por tomografía axial computarizada, donde podemos observar cómo la segunda porción del duodeno está, pues sí, totalmente pues rodeada de una porción de tejido pancreático normal. Entonces, esto, o sea, cuando se ve de esta manera, es un páncreas anular completo, porque también tenemos el incompleto. El páncreas anular incompleto, como podemos ver en la imagen de la izquierda, sí, de su izquierda, bueno, el cocodrilito que está del otro lado, podemos observar cómo el duodeno solamente está siendo como aplastadito o sea, por el tejido pancreático normal, pero como que en alguna porción. Entonces, podemos observar que este sería como la mandíbula del cocodrilo con mucha imaginación. Este sería como el ojito y esta sería la otra mandíbula. Entonces, esto es súper característico y cuando lo lleguen a ver, pues es un páncreas anular incompleto. Muy bien. Entonces, tenemos por otro lado enfermedades inflamatorias, infecciosas y trauma. Para empezar, tenemos la duodenitis, que la verdad es que rara vez se diagnostican por una tomografía porque los hallazgos tienden a ser muy inespecíficos. Por ejemplo, como podemos ver en estas dos imágenes de tomografía axial computarizada, en una tomografía axial computarizada y en una reconstrucción en coronal, evidentemente de dos pacientes, donde podemos ver un engrosamiento difuso de la pared del duodeno, como se puede ver aquí, y acá de este lado también. Esta paciente es una paciente de 67 años con cáncer de mama, con metástasis a hígado, que tenía un engrosamiento difuso del duodeno. Entonces, la verdad es que esto es muy común que se dé gracias al Helicobacter pylori en personas que pues no tengan otra patología de base. ¿Y cómo se puede ver? Como un engrosamiento difuso de la pared duodenal, por ejemplo, como edema submucoso, como lo podemos ver en estas dos imágenes, y borramiento de la grasa periduodenal, como lo podemos ver en esta imagen más evidente. Y pues pueden ser causadas por evidentemente más patología, pero la más común es Helicobacter, también puede ser por Escherichia coli o Giardiasis. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones más comunes de esto? Hemorragia, perforación, fístulas, que alrededor del 5% de los casos. Y puede incluir también, hay que sospecharlo cuando vemos esto, como ya les acabo de mencionar, la verdad es que es súper inespecífico, pero también puede ser por medicamentos. Por ejemplo, AINES, inclusive radioterapia, síndrome de inmunodeficiencia adquirida o dispepsia funcional. Entonces, bueno, ya les mencioné esto. Aquí tenemos otras dos imágenes, una tomografía axial computarizada y una imagen por fluoroscopía, donde podemos otra vez ver el aumento, aquí sí se ve muy, muy evidente, un aumento de la pared del duodeno y la mucosa se ve como que con realce ávido de este lado. De la segunda, secundario, pues evidentemente duodenitis. Y de este lado podemos observar una imagen por fluoroscopía donde tenemos aquí el estómago, la porción número 1 y la porción número 2. Entonces, si podemos ver, ya se va haciendo como que las imágenes, se va haciendo como que un poquito más grande los pliegues, que pues evidentemente así no es como se debería de ver, que involucra desde la parte número 2 hasta la parte número 4 y en la parte número 3 ni siquiera podemos ver el contraste. Muy bien. Úlcera duodenal. La verdad es que este tema está muy, muy padre. Aquí tenemos una imagen, donde vemos, o sea, pues evidentemente la anatomía del duodeno, donde podemos observar en el bulbo que está deformado, como lo podemos ver ahí, debido pues a los pliegues convergentes y pues al espasmo que pueda llegar a tener el paciente. Las úlceras pépticas duodenales es de suma importancia porque generalmente ocurren en esa imagen donde les estoy mostrando, que es el bulbo duodenal. Y las úlceras cuando son más distales, por ejemplo, cuando son en la segunda porción o en la tercera porción, aquí tenemos que pensar más en el síndrome Solinger-Ellison o inclusive en una enfermedad de Crohn, aunque la enfermedad de Crohn la verdad es que cursa con más como si fueran estenosis del duodeno, más que con úlceras. Entonces, la verdad es que se detecta más con endoscopía, o sea, la verdad es que por fluoroscopía, pueden ser como que se pueden ver de diferente manera, pero más por endoscopía. Por ejemplo, en la siguiente imagen, que es una imagen por fluoroscopía, donde podemos observar que aparecen como si fueran, o sea, como si fuera, no sé, como
un pezón, no sé, por así decirlo, como si fuera un pezoncito, pero si se dan cuenta tiene esta línea, que esta línea decía la literatura, que se llama línea de Hampton, que es de suma importancia. La verdad es que la línea de Hampton tiene que ser menor de 1 milímetro y esto tiene que estar como en el cuello del pezón, por así decirlo. Entonces, cuando esta línea está presente aquí, esto quiere decir que la úlcera duodenal es benigna o podemos pensar en un proceso benigno, mejor dicho. Entonces, aunque realmente pues no es muy fiable para todo. Entonces, la verdad, estas áreas, o sea, se pueden fibrosar y pueden, o sea, por la inflamación crónica constante y podemos ver un resultado como de pseudodivertículos, como lo podemos ver en la imagen que acabo de presentar, que la literatura lo presentaba como si fuera, o sea, áreas de fibrosis, lo que da resultado como a pseudodivertículos. La verdad, con mucha imaginación, cuando vemos una fluoro y sospechamos de divertículos duodenales y vemos esta imagen, nosotros tenemos que pensar en un paciente que ya tiene fibrosis o que está cursando con un problema crónico. Y aquí decía que es una imagen como si fueran un trébol. La verdad es que sí tienes que tener mucha imaginación para ver esto, pero pues ahí más o menos lo ves. Entonces, ese es algo característico de la imagen en trébol, cuando ya está fibrosado el duodeno y cuando ya podemos ver como la lesioncita un poquito más, o sea, hacia ambos lados. Entonces, las úlceras duodenales, por tomografía axial computarizada, la verdad es que son diagnósticos, pues tenemos diagnósticos directos, indirectos y hallazgos cuando se perforan. Ahorita les voy a poner una tabla. Por ejemplo, la modalidad de imagen, o sea, en el entorno del servicio de urgencias, que es como que lo más común, el diagnóstico de úlceras no complicadas, la verdad es que para nosotros puede ser un desafío. Entonces, los hallazgos por tomografía de úlceras no complicadas, por ejemplo, como se ve en la imagen, de su lado izquierdo, en la primera imagen, podemos observar una tomografía axial computarizada en una reconstrucción en coronal, donde podemos observar o sea, el duodeno y se ve así como si fuera una evaginación del duodeno. Aquí lo podemos ver. Y en el medio tenemos una fluoroscopía, donde podemos observar igual una evaginación del duodeno, que es como que lo más típico cuando la úlcera duodenal está, o sea, no complicada. Y aquí tenemos una endoscopía donde aquí sí vemos que la úlcera sí está sangrando, evidentemente. Entonces, los signos directos, o sea, del úlcero duodenal, imágenes transversales, o sea, que son los que les dije hace ratito, son, o sea, discontinuidad focal y un hiperrealce de la mucosa y una evaginación luminal, que como serían en estas tres imágenes, serían signos directos. Entonces, ¿cómo saber nosotros cuando el paciente está sangrando activamente? Aquí no tengo la imagen en específico, pero es como nos los han dicho en las guardias nuestros superiores. Tenemos que tomar tres fases. Una fase simple, una fase arterial y una fase venosa portal. Entonces, la complicación más común de la úlcera péptica, como de todos sabemos, es el sangrado, que es diagnosticado como en 50 a 100 personas por 100,000 casos, seguido pues de la perforación. Entonces, las úlceras, o sea, duodenales postvalvulares, se asocian como mayor incidencia al sangrado. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Tomar una tomografía simple, una tomografía arterial, como ya mencioné, una venosa portal, y ahorita voy a explicar por qué el mapa de yodo para mis compañeros porque la verdad es que yo no lo sabía. Entonces, por ejemplo, en estas tres imágenes tomamos, o sea, debemos de tomar una tomografía trifásica, donde podemos ver que el material, o sea, imagínense que tenemos aquí una tomografía simple, o evidentemente vamos a tener puede revelar como si fuera un material intraluminal en el duodeno cuando el paciente está sangrando activamente, con unidades Hounsfield que oscilan entre los 30 y 45 unidades. Entonces, aquí tenemos en estas tres imágenes algo que le llaman el ganglio centinela, que es como si fuera, pues es la hemorragia que está teniendo el paciente activamente. Y algo muy característico que lo leí en la literatura, es un artículo que aquí lo podemos ver, es un artículo que les pasé el día de ayer, que es un artículo del 2020, que podemos observar que la fase arterial podemos delimitar bien la lesión. O sea, aquí como se puede ver, podemos delimitar bien la lesión donde tiene un realce al contraste. Entonces, le realizamos la fase venosa portal y si se dan cuenta que la fase venosa portal aumenta, inclusive cambia de tamaño. O sea, cambia de tamaño, o sea, y cambia de forma, o sea, aquí en la parte más posterior cambia y si se dan cuenta como que aumenta de tamaño al medio de contraste. Entonces, cuando nosotros pedir un mapa de yodo, cuando nosotros sospechemos,
O sea, que tengamos como que salida del contraste hacia intraluminal o hacia extraluminal, como se puede ver en esta imagen. Entonces, solamente para recordar, para las úlceras duodenales que nosotros sospechamos que está sangrando el paciente, hay que hacer una tomografía trifásica y si nos queda duda, pedir un mapa de yodo. Por ejemplo, en las siguientes tres imágenes son tomografías. Tenemos una tomografía, la tomografías axiales computarizadas en reformateos coronal, axial y pues el mapa de yodo, como ya lo mencioné. Entonces, estas imágenes era una mujer de 81 años que venía porque sospechaban de una úlcera duodenal perforada. Entonces, somete una tomografía de abdomen contrastado, pero le dieron también contraste oral e intravenoso. Entonces, en esta imagen de la izquierda podemos observar una tomografía que se muestran como pequeños focos, o sea, aquí se ve como un poquito, que se muestran como pequeños focos de gas extraluminal, como se puede ver acá. Entonces, aquí nosotros, por el antecedente que nosotros sabemos de que la paciente tiene un antecedente de úlcera duodenal, podemos pensar que pudiera ya estar perforada, que son como adyacentes al segmento 2 del duodeno. Y en la imagen de aquí podemos observar como más características que muestra extravasación del contenido del contraste extraluminal del contraste oral, también igual adyacente al segundo segmento del duodeno. Y en esta imagen, o sea, que fue lo que les comenté cuando nos queda duda del paciente si está sangrando o no, aquí podemos ver muy evidente cómo el contraste está saliendo hacia la parte, hacia peritoneo del duodeno hacia acá en el contraste oral. Entonces es como que de suma importancia. Y en esta última imagen, es una imagen de una tomografía axial computarizada donde podemos ver cómo está aumentado evidentemente el estómago, la pared del estómago, que esto podría ser debido, no sé, a alguna gastritis del paciente. Y podemos ver ventralmente cómo hay como colecciones de gas, inclusive aquí también lo podemos ver. Entonces esto nos hace pensar mucho cuando el paciente ya se perforó. Entonces, les hice una tabla. Esta tabla son los signos directos cuando las úlceras no son complicadas, como la primera imagen que mostré. Una úlcera hemorrágica, que recuerden siempre hacer un trifásico, y una úlcera perforada. Entonces, para la úlcera no complicada, los signos directos, que fueron los primeros que mencioné, la primera imagen que puse de úlcera duodenal, que es discontinuidad de la mucosa, acuérdense la línea de Hampton, y la imagencita que parece como si fuera un trébol con una protuberancia luminal. Y los signos indirectos, pues ya está el edema mucoso, realce ávido al medio de contraste, borramiento de la grasa adyacente, linfadenopatía. Cuando la úlcera ya sospechamos que es hemorrágica, acuérdense que hay un cambio y un aumento de la lesión en las imágenes venosas portales. Y cuando ya esté perforada, pues evidentemente hay gas extraluminal adyacente al duodeno y el duodeno está engrosado de tamaño, como la imagen como podemos ver de este lado. Y también hay discontinuidad de la pared del duodeno por la perforación misma con borramiento de la grasa adyacente y algo muy importante, que hay gas a lo largo del ligamento falciforme y puede haber neumoperitoneo. La verdad es que, digo, a mí sí me sirvió mucho esta tabla. Espero que ustedes también. Entonces, hablando de otra cosa, la pancreatitis del surco. Hace un momento cuando estábamos hablando de la anatomía dije que era muy importante la cercanidad que tenía el duodeno con la cabeza del páncreas. Entonces, nosotros en la pancreatitis del surco es una pancreatitis de tipo crónica que afecta principalmente a esta zona pancreática que el resto del páncreas prácticamente está intacto. Entonces, la verdad es que es muy poco común, o sea, solamente vi como 2, 3 reportes de caso. Entonces, afecta solamente al surco que tenemos aquí, o sea, que es el surco pancreatoduodenal, ajá, que está definido teóricamente por la cabeza pancreática medialmente y la segunda porción del duodeno lateralmente, como la podemos ver aquí, y la tercera porción del duodeno y la vena cava inferior posteriormente, que estaría por acá. Entonces, esto es muy, muy común porque su patogenia o sea, no está como bien diagnosticada, pero solamente puede ser que podría ser por una obstrucción de la papila menor o inclusive una hiperplasia de las glándulas de Brunner, y podemos observar esto. Entonces, este gráfico que podemos ver aquí podemos observar que es de dos tipos. Hay una pancreatitis del surco de tipo puro y hay una pancreatitis del surco de tipo segmentario. La pancreatitis del surco, que es de tipo puro, afecta solamente al surco pancreatoduodenal. Eso es de suma importancia, porque la verdad es que
estaba leyendo en la literatura que decía que muchas veces nosotros podemos observar, por ejemplo, en estas dos imágenes de tomografía axial computarizada, podemos observar que aquí tenemos la cabeza del páncreas por este lado, aquí tenemos el duodeno, y si se fijan en el surco pancreatoduodenal podemos ver, o sea, como si fuera ya inclusive una infiltración de, de un aumento de la densidad, perdón, y como si fueran ya como tejidos blandos aquí, que se debe por la pancreatitis crónica. Entonces, la verdad es que nosotros podemos pensar en esto como si fuera una tumoración, es algo que puede pasar totalmente desapercibido y podemos darlo como si fuera una tumoración. Entonces, es necesario realmente un estudio histopatológico para nosotros poder diferenciarlo pues de una enfermedad linfoproliferativa. Entonces, esta es el segundo tipo, que fue el que les mencioné, que es el de tipo segmentario, que esta sí afecta, o sea, el surco, y aparte se extiende medialmente hasta la cabeza del páncreas, como podemos ver en esta imagen aquí, como que se ve un poquito más blanquecito, donde ya está afectada en parte la cabeza del páncreas, entonces esta sería una pancreatitis de tipo segmentario del surco, pancreatitis del surco de tipo segmentario. Como podemos ver en esta imagen, es una imagen de una tomografía axial computarizada y en una reconstrucción en coronal, donde podemos observar aquí que se ve un aumento difuso, o sea, del surco pancreatoduodenal, donde podemos observar inclusive el duodeno aumentado la pared está aumentada de tamaño, y podemos observar aquí como si fueran lesiones quísticas. Y de este lado, aquí tenemos, pues es muy evidente cómo está infiltrado toda la cabeza del páncreas, y aquí lo podríamos dar como si fuera un adenocarcinoma o pues cualquier otro tipo. Entonces esto es muy característico que sean lesiones quísticas en el surco pancreatoduodenal, y para dar como si fuera una pancreatitis del surco, evidentemente cuestionar al paciente acerca si ha tenido pancreatitis de repetición para poderla diagnosticar correctamente. Por otro lado, tenemos la enfermedad de Crohn. Voy a hablar muy poco de esta enfermedad, pero la enfermedad de Crohn, la verdad es que es una enfermedad que se me hizo muy, muy bonita. Evidentemente se encuentra aproximadamente entre el 0.5 de las personas y el 4% de los casos, aunque el duodeno se va afectado muy pocas veces. ¿Por qué? Porque la afectación duodenal aislada por tal, por la enfermedad de Crohn, es muy rara y se encuentra, pues como ya lo mencioné, en estos casos. Entonces, los pacientes con enfermedad de Crohn pueden tener, que son las cosas más comunes, son áreas estenóticas, como lo podemos ver aquí en esta tomografía, y de este lado podemos observar que está el estómago y aquí se estenosa completamente. Entonces, la verdad no es muy común que el Crohn de este tipo, estas características en duodeno, pero cuando vemos esto, sí o sea, sí hay que pensar específicamente que sea una enfermedad de Crohn, por las áreas del estenosis, caracterizadas como inflamatorias, no mencionan, o fibróticas, y podemos también identificar como si fueran, puede hacer lesiones, por ejemplo, fístulas o inclusive abscesos. Muy bien. Tenemos ahora el trauma duodenal. El trauma duodenal es muy raro y la incidencia está informada solamente en el 0.5% al 5% en trauma abdominal, pero se asocia a una alta mortalidad y o morbimortalidad. ¿Por qué? Porque eh, perdón, o sea, no fue. El traumatismo duodenal es raro, la verdad. Entonces, como ya les mencioné, tenemos tres tomografías axiales, una tomografía axial computarizada, igual esta, y una tomografía en reconstrucción en coronal, donde podemos observar que aquí tenemos un realce ávido y un aumento de la pared del duodeno de este lado. Este paciente es un paciente de 67 años que tuvo un traumatismo de desaceleración, un traumatismo automovilístico, donde acude al servicio de urgencias y le realizan una tomografía. Podemos observar que aquí tiene pues lo que les acabo de mencionar, el aumento completamente. En esta tomografía, o sea, de este lado, podemos observar cómo hay esto, o sea, que es como una disminución del realce de la pared intestinal, inclusive el engrosamiento de la pared de más de 4 milímetros, como podemos observar de este lado, con gas intramural o líquido en la grasa periduodenal. Entonces, este es un paciente, como ya les mencioné, de 65 años, que tuvo traumatismo cerrado, y muestran una atenuación completamente centrada en el segundo en el segundo y la tercera porción, como se puede ver de este lado, donde ya ni siquiera podemos medir la pared del duodeno, porque pues ya está demasiado grande y esto correspondería a un hematoma.
Aquí vemos en estas tres imágenes con contraste intravenoso, tres tomografías axiales computarizadas, donde podemos observar que aquí ya hay gas extraluminal, como podemos observar de este lado. Gas extraluminal, aquí también tenemos gas extraluminal de este lado, y aquí tenemos una laceración hepática. Entonces, esto es de suma importancia porque aquí, por ejemplo, tenemos aumentado el grosor del tamaño de la pared del duodeno. Aquí también es muy evidente. Y de este lado ya ni siquiera podemos seguir la pared, por eso es como que tiene airecito el paciente fuera de hacia peritoneo. Entonces, el trauma duodenal también puede ser causado pues, por muchísimas cosas. Por ejemplo, en este paciente, que es un paciente de 16 años, que tuvo el antecedente de una CEPRE. Les iba a agregar una tabla donde podemos hablar de diferentes tipos de las perforaciones del CEPRE, que pues no, por motivos de tiempo no la pude agregar. Pero, por ejemplo, en este niño, que es un niño de 16 años que tuvo una perforación por CEPRE, donde podemos observar que ya tenemos un hematoma que es evidentemente muy largo en todas las secciones del duodeno y también un neumoperitoneo. Bueno, me voy a ir un poquito más rápido. Entonces, de las neoplasias tenemos el lipoma, que el duodeno es la tercera localización más común de los lipomas después del colon y del ilion. Solamente para como que ser un poquito más breve, en el TAC el contenido graso se ve con valores negativos, de menos 100 a menos 150. Entonces, cuando miramos una lesión que no es obstructiva, de paredes, bien definida, donde podemos, por ejemplo, aquí que se ve un poco pequeña, discúlpenme, y de este lado también, podemos ver, entonces le tomamos las unidades Hounsfield y en dado caso que sean unidades negativas de menos de 100 a 150, esto es patognomónico para el diagnóstico. Entonces, vamos a pasar a los tumores His benignos. Los tumores His surgen del intestino delgado con mayor frecuencia en el duodeno y en el yeyuno. Estos son tumores mesenquimatosos, evidentemente, que surgen de las células intersticiales de Cajal, que como ya todos sabemos son células derivadas de la cresta neural que están presentes en el plexo meentérico encargadas de la motilidad intestinal. Estos tumores se definen por su expresión en el KIT o CD117 con un receptor de crecimiento de tirosina quinasa. Entonces, nosotros para realizar la verdad es que para las tumoraciones His benignas o His malignas, solamente son cosas como muy simples que podemos ver aquí, porque nosotros realmente tenemos que hacer, ni siquiera por histopatología lo podemos ver, se tiene que hacer una inmunistoquímica para ver si tiene la expresión del KIT. Por ejemplo, aquí les puse una tablita donde ven cómo nos podemos ver por taquirresonancia, que son masas de tejido blando, bien circunscritas, como podemos ver en esta imagen, en una tomografía axial computarizada, en una reconstrucción en coronal, que podemos ver es una imagen, bien definida, que tiene realce como heterogéneo, como lo podemos ver de este lado, en el duodeno, en la parte del duodeno descendente. Entonces, la verdad es que estos son, es como que lo más común que podemos decir, pero para nosotros sospechar que sean malignas o sean benignas, decía la literatura que era por el tamaño. Entonces, cuando el tamaño son menores de 5 centímetros y muestran poco realce, al medio de contraste, podemos sospechar de una tumoración His benigna, que son realmente lesiones muy pequeñas de comportamiento clínico disperso, que pues realmente son incidentales. Aquí tenemos dos imágenes, perdón. Bueno, tengo una imagen de resonancia donde podemos observar igual, donde podemos ver una lesión que sería una lesión así como muy poco circunscrita, con poco realce, aquí, a la administración del medio de contraste, que esto sí es muy característico de una tumor de tipo His, pero como ya les mencioné, sí hay que hacer una inmunistoquímica, no una biopsia para anatomía patológica. Perdón por la imagen de atrás. Muy bien. El tumor His maligno, es mucho menos común que el tumor benigno y comienza en la pared anterior del intestino delgado, como podemos ver en estas imágenes. Entonces crece exofíticamente y suele manifestarse tardíamente. Entonces, a diferencia del His, que solamente es un tumor indefinido, heterogéneo, con poco realce, a la administración del medio de contraste, aquí sí podemos ver áreas de necrosis que inclusive pueden llegar a cavitarse. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos de un paciente de 56 años que tiene una tumoración His en la segunda porción del duodeno, como podemos observar aquí,
que pues evidentemente se origina del duodeno, con bordes pues parcialmente definidos, mide más de 5 centímetros, y podemos ver que tiene como que a la pared como heterogénea al medio de contraste, inclusive ya tiene necrosis pues aquí en la parte central. Y esto son muy característicos de los tumores cismalignos, pero al igual que el otro, hay que correlacionar. Aquí tenemos otras imágenes. La verdad es que estas imágenes pues fueron como que lo mejorcito que encontré. Que como ya les he mencionado, son dos imágenes en resonancia magnética por T2. Como podemos observar que son imágenes como si fueran largas, o sea, lesiones así como larguitas, que tienen una intensidad moderada, como lo podemos ver en estas dos imágenes. Y aquí sí podemos ver inclusive una dilatación del conducto biliar. Entonces, esto también es como que característico. La verdad es que son cosas, las tumoraciones que pues, les voy a mencionar, la verdad es que son cosas muy, muy poco significativas para cada uno, solamente, por ejemplo, para el lipoma o para los tumores His benignos, por ejemplo, que sean menores de 5 centímetros y que sea el realce que ya les mencioné, y para los malignos que sean más de 5 centímetros y que tengan cavitación o necrosis central. Entonces, el adenocarcinoma el adenocarcinoma sí es un poquito más característico. Por lo regular tiene una aparición entre los 50 y 70 años, donde los hombres son los más afectados. Y ocurre con mayor frecuencia en el yeyuno proximal y el duodeno distal. Entonces, los pacientes la verdad es que presentan síntomas sumamente vagos, por ejemplo, dolor abdominal, náuseas, pérdida de peso, hemorragia gastrointestinal, anemia e ictericia. Entonces, también los tumores periampulares pueden causar con esa sintomatología. Entonces, cuando nosotros le realizamos la tomografía, puede parecer como una lesión en esta tomografía axial computarizada que muestra una lesión que es muy evidente, que inclusive muestra un estrechamiento luminal del duodeno. Entonces, esto sí es muy, muy característico, o sea, que muestre como que un estrechamiento, porque en la siguiente patología que voy a hablar ahorita, la verdad es que no muestra estrechamiento, y le realizan una fluoroscopía donde se puede ver así como si fuera una manzana mordida. Entonces, esto es patognomónico o muy característico de un adenocarcinoma en el duodeno. Como podemos ver en estas imágenes por fluoroscopía, podemos ver cómo puede seguir el contraste completamente y aquí se pierde, aquí se hace el signo que les acabo de mencionar, el signo de la manzana mordida, y de este lado pues podemos ver exactamente lo mismo, que esto sí es muy característico de un adenocarcinoma hasta sospechar lo contrario. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Como una irregularidad intraluminal, una masa irregular, como se puede ver de este lado, que realza el medio de contraste, que hace estrechamiento de la luz duodenal y que puede tener inclusive como ganglicitos periféricos de otro lado. Linfoma. La verdad es que el linfoma lo hemos visto mucho en clases anteriores. Solamente voy a hablar el linfoma de tipo pseudoaneurismático, que es el más característico, es la forma más característica que tiene. Y la verdad es que por imagen se ve muy característico. ¿Por qué? Porque tenemos un aumento de la pared del intestino, o sea, la pared del duodeno, pero, pues, o sea, sigue preservando, o sea, no está dilatado, o sea, está dilatado, pero está preservado. Por ejemplo, aquí, lo voy a mencionar. Aquí se ve como evidentemente tenemos un aumento de la pared del duodeno, o sea que está súper, súper aumentada la pared del duodeno, pero si se dan cuenta o sea, no está obstruido el paciente, o sea, no está obstruida la luz de la pared del duodeno. Esto es muy característico de un linfoma y, o sea, pues puede tener también como que decía, ganglicitos ahí como que reactivos. Por ejemplo, estas dos imágenes que tenemos de este lado, de tomografía axial computarizada y una reconstrucción en coronal, donde les digo absolutamente lo mismo, que hay un aumento de la pared del duodeno, que es evidente, pero la luz sigue como que pues preservada. Y de este lado igual, o sea, la pared, o sea, tiene de que está completamente aumentada de tamaño y aquí podemos observar calcificaciones, que eso también es muy característico de lesiones por linfoma, pero también podemos ver aquí como la luz duodenal todavía está preservada. Eso es lo más característico del linfoma en cuestión del duodeno. El carcinoma ampular representa, la verdad es que el 4% de todos los tumores periampulares, como podemos ver en esta imagen, en este gráfico, que la verdad es que se origina del epitelio glandular de la propia ámpula de Vater, pero también se puede considerar como si fuera un cáncer duodenal, porque los cánceres
ampulares y duodenales comparten el mismo desarrollo molecular. Entonces, los resultados clínicos, o sea, la verdad es que son muy poco favorables. Entonces, aquí como podemos observar, en la ámpula de Vater tenemos una tumoración que está obstruyendo pues los dos conductos. Esto la verdad es que se nos puede pasar de alto y hay como que signos característicos para ver esto. Por ejemplo, en esta imagen, en estas dos imágenes de tomografía axial computarizada, en reformateo en coronal de los dos lados, donde podemos observar en esta, donde si hay una masa de tejidos blandos que está centrado pues en el ámpula, que aquí sí está obstruyendo inclusive el conducto biliar común. Y de este lado, que es como que la imagen más característica, que este es el signo del doble riel, donde podemos observar cómo están dilatados dos conductos y aquí podemos observar una masa que es prácticamente heterogénea y aquí podemos observarla. Y pues la oclusión de esto es lo que nos haría pensar a que fuera un carcinoma ampular. Por último, la patología vascular. Esto es algo que alguna vez vi cuando estaba rotando en tórax y abdomen, que es el síndrome de la arteria mesentérica superior. El síndrome de la arteria mesentérica superior, también conocido como síndrome de Wilkie, es una condición poco común, la verdad, que se caracteriza por la compresión del segmento, o sea, del tercer segmento del duodeno, como lo podemos ver en esta imagen, que está muy representativo, y la arteria mesentérica superior y la aorta. Entonces, ¿para qué hay unos ángulos en específico? La verdad es que hay mucha literatura, o sea, hay poca literatura para esto y en la cual mencionan diferentes ángulos, inclusive el diámetro aortomesentérico. Pero la literatura que yo leí dice que el ángulo aortomesentérico normal es de 38 a 56 grados y el diámetro aortomesentérico es de 10 a 28 milímetros cuando está normal. Cuando está patológico, nosotros observamos, o sea, una disminución del ángulo aortomesentérico de menos de 22 grados y el diámetro aortomesentérico de menos de 10 a 8 milímetros. ¿Esto por qué se causa? La verdad es que puede ser causado por muchísimas cosas, pero la verdad es que lo que más decía era que era o sea, por la pérdida de la grasita que se puede ver aquí, como si se dan cuenta. O sea, el angulito pues, tiene la grasita, se pierde y puede ser por anorexia nerviosa, malabsorción, estados hipercatabólicos, por ejemplo, las quemaduras, cirugía mayor, malignidad, aumento de la lordosis espinal, aplicación de un yeso corporal, etc. Entonces, la verdad es que es muy poco, o sea, pues realmente hay que hacer la historia clínica del paciente para ver qué es lo que le puede estar causando esta pérdida de la grasita de acá, que hace que se comprima. Por ejemplo, aquí tenemos dos imágenes de tomografía axial computarizada donde podemos observar que el ángulo aortomesentérico de este lado es de 13 grados. Entonces, evidentemente está muy disminuido y está obstruyendo la tercera porción del duodeno. Y aquí, en esta imagen, una tomografía axial computarizada donde podemos observar que el diámetro, bueno, la distancia entre la aorta y la arteria mesentérica superior es de 4.21, si no me equivoco, 4.21, que evidentemente también está disminuido de tamaño. Muy bien. Entonces, pues por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda, una pregunta. Quería comentar unas cosas de lo de la rotación. O sea, si bien los principales signos que vamos a buscar son el duodeno, recordemos que no es una patología específica que en sí lo que está mal sea el duodeno central del intestino, ¿no? O sea, es por la rotación anormal de el intestino delgado que causa que el mesenterio quede corto y toda esa patología que tenemos que condiciona a una eh, anotación y a la formación de válvulas, ¿no? Esa es como la relevancia de las complicaciones que puede dar o una isquemia mesentérica, etc. Y pues hay varios signos, aparte de, por ejemplo, en esa imagen, en los estudios de flúor, o sea, siempre hay que recordar que pues no nada más los vamos a hacer en la posición anterior y posterior. De hecho, la vista lateral, o sea, es con lo que debemos empezar y es con lo que más, la imagen que no nos puede faltar es la proyección lateral. ¿Por qué?
Porque pues es bien importante ver que las porciones de que la de 2 y la de 3 y también desde D1, o sea, tenemos que visualizar que vayan bien pegaditas al cuerpo vertebral para ver que sean retroperitoneales. Si no las vemos por ahí desde aquí, desde esa vista lateral con la que empezaste, eh, pues ya tienes una alta sospecha. Claro. Y la otra, ya cuando pones al paciente en el punto supino y buscas esa imagen, te dicen, es que no debe de cruzar, más bien, no cruza la línea media, ¿no? Se queda hacia la derecha. Así es. ¿Qué tanto es línea media? O sea, ¿cuál es tu margen para decir si sí cruzó o no cruzó? Es el pedículo izquierdo, ¿ok? Del cuerpo vertebral, que pues es el Ok. si cruza el pedículo izquierdo, aunque se quede ahí como que en el bordecito, ya lo cruzó, o sea, ya está ya está a la izquierda, pues, y esas asas o triángulo de Drake va a disponer que tenga pues la disposición normal de las asas del intestino. Okay. Otra cosa también que podemos buscar, dices, bueno, me faltó, lo puedo complementar, me quedó dura, pues lo puedes complementar tú con un ultrasonido para ver la disposición, si tiene una disposición normal o anormal de la relación de la arteria mesentérica y de la vena mesentérica. ¿Cuál es la relación normal? Pues que la arteria esté a la derecha y que la vena esté a la izquierda. ¿Ves? Y pues te apoyas también desde el eco, tú puedes ver si la porción de 3 es retroperitoneal o no. Si acaso no te quedó bonita la lateral, si acaso te quedó duda de si está retroperitoneal o no esa porción en el estudio de la flor. Y otros signos, a lo mejor en eso, pues es que el ángulo, o bueno, la unión duodeno-yeyuno debe de estar siempre al mismo nivel o más alta que el bulbo duodenal. Si está por debajo, esto también ya es anormal y te aumenta la sospecha en los estudios de la flor. Okay. Ahora énfasis en esto porque cuando nos toca hacer como que el primer estudio de rotación intestinal por la flor, todo pasa muy rápido. Entonces tienes que saber de verdad qué es lo que vas a buscar y cómo lo tienes que acomodar. Y también cómo te puedes ayudar, ¿no? Con los otros métodos de estudio. Y yo creo que de toda la patología que vimos, el que más frecuente te va a tocar como que restarte a ti solito en la fluro, pues es este, porque pues ya todas los nuevos avances de la endoscopía y todo eso, ya es más raro que nos pidan estudios por úlceras y por todo eso, porque pues ya lo abordaron a lo mejor ya con endoscopía, pero la fluro sigue siendo muy útil, especialmente esta patología. Muchas gracias. ¿Tienes un comentario? Como ya lo mencionaste, la primera porción del duodeno está en una posición retroperitoneal. Es importante tener en consideración esto, ya que también el bulbo duodenal va a ser de las porciones de las cuales más comúnmente vamos a encontrar úlceras. Y aparte, por la misma disposición que tienen, el contenido cuando están perforadas o tienen algún problema de la úlcera, el contenido puede descender por la corredera peritoniana y dar síntomas de apendicitis y condicionar como inflamación del apéndice. Es importante, ya hemos tenido casos de estos mismos, donde les hacen apendicectomías, salen blancas y posteriormente podemos checar el estudio, la perspectiva y vemos que tenía una úlcera y pues duodena y esto lo puede condicionar por esa misma disposición que tiene el bulbo. Okay. Gracias. Igual también con las úlceras, donde ya he dicho que las más frecuentes, las que son más frecuentes en el B1 y B2, pero una patología que podemos encontrar cuando vemos úlceras en B3, que es totalmente usual encontrar una úlcera ahí, es el generalizum, porque es mucha hipergalcinemia y por lo tanto otros que también podemos encontrar tanto en el estudio habitado como en la tomografía, para ver los pies elásticos traumatizados y también el estilo. Gracias. Pues, entonces,